Bien, vamos a ir a otro tema en la mañana informativa. Según datos del Ministerio de Bienes Nacionales, en nuestro país hay 19.000 ocupaciones en terrenos fiscales, donde solo las regiones de Antofagasta y Atacama concentran el 70% del total de estas tomas ilegales. Vamos a analizar esta situación, también lo que se está desarrollando desde el Ejecutivo. Para eso nos acompaña justamente la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Felices de poder conversar sobre este proceso de recuperación de terrenos fiscales que estamos haciendo. Y es bueno profundizar en eso porque, primero que todo, hay distintas situaciones y esto ha sido un punto, un foco que se ha ido, podríamos decir, evolucionando desde hace un par de años. Desde terreno, estamos hablando de terrenos fiscales, porque obviamente está la situación de terrenos privados, ahí podríamos comentar algo, pero nos vamos a enfocar en los terrenos fiscales, que son 19.000, es un número que es bien sorprendente, llama la atención. Están aquellos donde hay personas que buscan un lugar para asentarse, para tener una vivienda. Ahí hay un tema de déficit habitacional que hemos comentado y conversado, de hecho, con el ministro de Vivienda y Urbanismo varias veces. Pero también otras situaciones que son bastante más impresentables, dirían algunos. Segundas viviendas, loteos irregulares, fantasmas, mafia. ¿Cómo lo evalúan desde el ministerio, desde las distintas particularidades que tiene esta situación? Primero, efectivamente, es un fenómeno que viene creciendo de manera bien acelerada los últimos años y abarca una diversidad de situaciones. Son una cifra 19.000, es una cifra alta. Sí quiero aclarar que son individualmente consideradas. Esto no significa que haya 19.000 loteos. No son 19.000 predios, sino 19.000 viviendas irregulares que se instalan. Claro, es que tienen distintas características, Okay. porque algunas pueden ser una casa, alguna puede ser una gran extensión de terreno, Claro. pero nosotros consideramos, para efectos de nuestra fiscalización, una unidad como cada ocupación, Perfecto. lote, casa unitaria. Entonces, eso para igual ver la proporción, pero de todas maneras una cifra muy alta. Y aquí nosotros vemos diversos tipos de situaciones. Por un lado está la dimensión habitacional de personas a las que el Estado seguramente no les ha entregado otra respuesta durante años para satisfacer algo tan relevante como el derecho a la vivienda y quizás han ocupado estos lugares buscando satisfacer eso. Y esa situación requiere solución y para ello está la política habitacional del gobierno. Para eso estamos trabajando con el ministro Montes en el plan de emergencia habitacional. Como Ministerio de Bienes Nacionales ponemos terrenos a disposición, estamos avanzando en eso. Pero por otro lado vemos un sinfín de otras realidades que no tienen nada que ver con la necesidad. Las segundas viviendas, mafias que se toman, cercan, lotean y venden terrenos. Detrás de eso hay estafa. Tenemos negocios, hemos desalojado en Calama, por ejemplo, hace poco, una toma donde teníamos desarmaduría, talleres mecánicos, como bodegas, abarcaderos de autos. O sea, para uso comercial. Para uso comercial de diverso tipo. Ya. Entonces, en esas situaciones, como nosotros decimos, a cada una de estas situaciones que son diversas requiere su respuesta adecuada. Entonces, cuando estamos hablando del problema habitacional, la política habitacional. Ahora, desde la base de que todos estos tipos de tomas y asentamientos son ilegales, desde el punto de vista normativo, ahí obviamente hay que hacer, y lo hemos conversado muchísimas veces en varias entrevistas, hay que hacer una gran diferencia entre aquellos que están tomándose un terreno para vivir, a aquellos que están con una segunda vivienda para ir a vacacionar, que eso ya desde el criterio no se puede justificar legalmente, por supuesto, pero desde el criterio hay diferencias que son relevantes y hay una forma de abordarlo distinta, ¿no? Nosotros no legitimamos ni incentivamos ningún tipo de ocupación y en eso quiero ser clara. Pero efectivamente para tener soluciones de fondo y no seguir acumulando una crisis hay que hacerse cargo con las respuestas adecuadas. Y por eso, frente a la falta de vivienda, la respuesta adecuada es la política habitacional. Pero frente a las personas que no tienen ninguna necesidad, la respuesta adecuada es actuar de inmediato, desalojar, desarmar antes de que esas ocupaciones se consoliden. Y ahí tenemos que ser claros. O sea, cuando hablamos de 19.000 ocupaciones, evidentemente es una magnitud. Cualquiera entenderá que no se resuelve en un mes, en 8 meses, ni siquiera en 4 años. Y hay situaciones que están muy consolidadas, pero nosotros le hemos puesto mucha prioridad como Ministerio de Bienes Nacionales a frenar este fenómeno. Y estamos tratando de actuar cuando estas ocupaciones se presentan, cuando empezamos a ver cercos, tizados, cuando empiezan a crecer y la idea es poder desalojar en esos momentos para evitar que se consoliden, porque evidentemente situaciones más consolidadas son muchísimo más difíciles de abordar. Claro, esto en el primer minuto cuando se empieza a ver una demarcación. Cuando se empieza a tomar el terreno fiscal en este caso, cuando se empieza a hacer el loteo, digamos, ahí hay que ir de la forma más eficiente, me imagino, para poder evitar que finalmente se tome ese terreno, ¿no?
Sí, esa es un Eso poco a modo nuestra... de prevención, podría decir. Eso es lo ideal y tenemos algunos ejemplos de lo que hemos hecho en el Ministerio de Bienes Nacionales. Por ejemplo, hace un par de semanas, un poco más de un mes yo creo ya, hicimos un desalojo bien importante en Pozo Almonte en la que se recuperaron 240 hectáreas. Esta es una cuestión que había avanzado solo en el lapso de un par de semanas. Estaban tomadas 240 hectáreas demarcadas y ahí pudimos hacer un desalojo, una limpieza. No se había levantado nada, solamente demarcado. Claro, solamente demarcado y algunas construcciones muy menores que a veces se hacen para ocupar terrenos, como se levantan en 2 o 3 días unas construcciones muy livianas para hacer como si hubiera ocupación cuando no la hay. Otros casos de ese tipo tenemos hace 2 semanas hicimos una desocupación en la zona del Lagarto, en Antofagasta y Mejillones, donde también ahí era una ocupación de segundas viviendas y había ya 30 viviendas ya en construcción o consolidadas, pero había 90 sitios demarcados. Entonces también pudimos actuar en ese momento y desarmar eso en este momento. Déjeme hacerle una pregunta, ministra. ¿Cómo se puede identificar, a priori, digamos, porque obviamente uno después puede, con la información desde los municipios, desde el mismo Servicio de Impuesto Interno, uno puede saber si hay una segunda vivienda, pero a priori, ¿cómo se puede saber que en una toma se está desarrollando segundas viviendas en este caso? Bueno, esto con la información que nos hacen llegar a través de las denuncias, vecinas y vecinos, pero nosotros eso es muy siempre... importante, las denuncias. Es muy importante que nos informen, sobre todo para poder evitar el crecimiento de estas situaciones. Pero luego nosotros no podemos llegar esto no es una cosa de llegar y actuar indiscriminadamente. Pasó en el norte del país, en Antofagasta, si no me equivoco, hay un par de casos. Claro, en Antofagasta, en Atacama, en un sector que se llama el Mirador de Charito, también hicimos un desalojo importante de donde estaban iniciándose segundas viviendas, en Arica, en Tarapacá, en esas 4 regiones que es donde más ocupaciones de terrenos fiscales hay. Pero no es que se llegó y con la retroexcavadora y se destruyó lo que había. No, en ningún caso. Hay un proceso. En ningún caso. Nosotros, claro, sale en la prensa cuando están las imágenes de la retroexcavadora, pero aquí hay un proceso donde van los fiscalizadores, fiscalizan, toman la información, revisan, ahí se ven terrenos, cuáles son la situación de cada una. Yo mismo estuve hace un par de semanas en Pozo Almonte junto a nuestros fiscalizadores revisando una situación casa por casa, viendo si había personas con vivienda definitiva o si se trataban de casas desocupadas. Entonces, todo ese trabajo debe hacerse y una vez que ya hay una situación clara, nosotros si corresponde hacemos la solicitud de desalojo. La solicitud de desalojo se notifica a las personas, se intenta llegar a un acuerdo para que se retiren y a veces sucede, o sea, lo que sale en la tele cuando llega la retroexcavadora son los casos en que no ha habido ninguna posibilidad de diálogo. Pero hay personas que en estos mismos procesos agarran sus cosas y se van, piden un día para llevarse sus materiales, pero cuando ya no hay ninguna posibilidad de diálogo, nosotros entendemos que no hay más opción que el ingreso de tipo de sanción o multa a aquellas personas que finalmente, sabiendo que se instalaron con una segunda vivienda en un terreno que no correspondía, lo hicieron. Eso depende de cada una de las situaciones y cuánto tiempo lleve, pero nosotros como ministerio tenemos... en lo inmediato, básicamente 2 tipos de acciones. Por un lado, la solicitud administrativa de desalojo, que eso es lo más rápido, lo que se hace a través de la delegación presidencial. Que es la notificación. Usted tiene que desalojar. Claro, y eso lo hacemos con el Ministerio del Interior, con Carabineros, y se hace. Ahora, el cobro por la ocupación, por el tiempo previo, eso nosotros le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado iniciar un juicio. Esa no es una cosa que se hace de un día para otro con la fuerza pública, como es el desalojo, pero sí se puede iniciar un juicio para cobrar por... ese tiempo que estuvo ocupado ilegalmente. Y quiero resaltar que todo este proceso que yo estoy contando es un montón de trabajo que hay que reconocer que las capacidades del ministerio, como nosotros al menos asumimos en marzo, son muy limitadas en ese sentido y por eso en el presupuesto 2023 nosotros y el presidente nos ha apoyado para que el fortalecimiento de nuestro presupuesto venga en la fiscalización, donde vamos a poder aumentar en 1/3 nuestros fiscalizadores y tener una mejor capacidad. Déjame hacer una pregunta ahí. Claro, siempre y en todas las reparticiones públicas para este tipo de casos y otros se necesitan más fiscalizadores, para eso más recursos. Pero usted apunta justamente al proyecto de ley de presupuesto 2023 que considera eso. Pero se necesita más fiscalización, pero también más acción de otros organismos que pueden tener la información previa o que están en contacto con esa situación. Pienso en los municipios, pienso en las autoridades locales, pienso en las policías. ¿Hay también una comunicación y una interconexión con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Bienes Nacionales, en términos de que ustedes dan el aviso, me imagino? Están ocupando un terreno fiscal. Ahí la acción, ¿cómo se da en la mayoría de los casos?
De todas maneras se requiere esa coordinación y esa yo diría que es quizás un segundo diagnóstico de cuando llegamos al ministerio. El Estado está un poco organizado para que cada institución actúe por su cuenta y haga su parte y luego envíe el oficio al otro y no es mi problema. Porque pero yo pongo el caso muchas veces de decir, bueno, ustedes vienen de Santiago. Así como que viene el actor de Santiago, del gobierno central, a decirnos lo que está pasando. No es la intención de nuestro gobierno y por eso tenemos una coordinación interinstitucional bien fuerte. Tenemos, por un lado, con el Ministerio del Interior, hemos definido ciertos criterios con el subsecretario del Interior, estamos coordinando con todos los delegados presidenciales, con todas las policías para que los criterios sean uniformes a lo largo de todo el país. Luego, cuando yo voy a regiones, nosotros nos juntamos con todos los actores locales. Hemos tenido reuniones con los delegados presidenciales que dan las órdenes a las policías, con los fiscales, porque es muy importante que no solo se actúe, sino que los delitos que están detrás de esto se persigan. Aquí hay estafa. En el caso de mafia, estafa, entre otros. De todas maneras, amenazas en algunos casos. Hay un delito en particular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que tiene penas de cárcel y normalmente no se ha perseguido, que es el de loteos irregulares. Entonces estamos haciendo una coordinación con todos esos actores y, por supuesto, con los municipios, que muchas veces son los que nos apoyan incluso con la maquinaria para poder desarrollar los desalojos, y los otros ministerios, el Ministerio de Vivienda fuertemente, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, cuando esto implica retroceso de suelos agrícolas, por supuesto algunas veces está involucrada la Armada cuando estamos hablando de la costa. Entonces esto requiere un trabajo interinstitucional porque si cada uno hace su parte no se puede frenar el proceso y en eso hemos estado trabajando y así los desalojos que se han verificados son fruto de ese trabajo. Pero es un esfuerzo institucional grande, de eso no cabe duda. Y por eso igual hacer un llamado, porque indigna mucho que cuando hay situaciones tan urgentes en el país como la emergencia habitacional, para la que estamos trabajando desde el día 1, buscando terrenos, disponiendo terrenos para campamentos de emergencia, para nueva vivienda social, desafíos tan grandes, tengamos que al mismo tiempo estar destinando funcionarios, recursos a que haya personas que no se estén aprovechando de esta situación para hacer negocios, para poner su segunda vivienda. Con esa otra realidad y quería llevarla a la primera, que yo lo decía al comienzo, y es bueno hacer eso desde el criterio, pero también desde lo legal. Desde lo legal, una persona que no tiene una vivienda, que es una situación terrible, que ha esperado 10, 15 años para tener una solución habitacional y finalmente ante la desesperación ve un terreno que está pelado, como se dice en buen chileno, que está vacío y empieza a construir una vivienda y esto se va acumulando. Legalmente eso es ilegal, eso no hay una justificación legal de por medio, pero evidentemente el criterio es distinto en términos de la situación de problema habitacional que existe ahí. Ahora, ¿cómo se aborda desde ese punto de vista? Hay muchas personas que se toman un terreno fiscal, que están en esa situación y dicen, bueno, lo que puede hacer el Estado es darnos este terreno y dejarnos que vivamos acá. Pero como conversábamos también con el Ministerio de Vivienda, hay terrenos fiscales que lamentablemente no se pueden levantar viviendas, ya sea por la situación que va a imposibilitar servicios básicos mínimos o temas de seguridad también, ¿no? Sí, justamente, como digo, nosotros no legitimamos ni avalamos ningún tipo de ocupación, pero las situaciones son distintas. Respecto a ocupaciones nuevas, nosotros estamos trabajando para evitar que se sigan produciendo, que sigan creciendo. Entonces, hemos realizado en algunas zonas que son especialmente problemáticas, donde hemos visto que se empiezan a instalar nuevas ocupaciones, hemos ido despejando esos lugares. Por ejemplo, en Arica, por ejemplo, en Iquique, Alto Hospicio. Cuando empiezan a haber cercados nuevos, por ejemplo en Arica alrededor del Cerro Chuño, que es una ocupación que está bastante consolidada, claro. Se empezaron a crecer ocupaciones hacia el cerro y esas ocupaciones empezaron a llegar a la línea de alta tensión y ya a amenazar incluso el suministro eléctrico de la ciudad. Ahí nosotros tuvimos... También, lo hemos visto también lamentablemente, incendios que afectan ese lugar, las viviendas que están emplazadas ahí, de material ligero, entre comillas, en general, pero también no pueden entrar bomberos porque no está pensado justamente para un desarrollo habitacional. Justamente, o sea, es un lugar que en su momento estuvo pensado, pero luego se dejó ese lugar justamente porque ahí hay además problemas de peligrosidad por los polimetales, hay una serie de problemas, pero efectivamente hay una situación muy crítica. El Ministerio del Interior ha entrado con una política bien robusta en términos de seguridad en ese lugar, pero evidentemente requiere una solución de fondo, pero nosotros lo que podemos hacer es evitar que eso siga creciendo, y a eso me refiero con despejar y evitar que siga creciendo. Pero hay situaciones consolidadas que eso no significa que las vamos a legitimar y que necesariamente siempre se van a quedar ahí, pero que requieren actuar con la política habitacional, porque si nosotros simplemente desalojamos a personas que no tienen casa, probablemente eso va a hacer que se tengan que mover a otro lugar. O venir a buscar, por ejemplo, un terreno privado.
puede suceder. Entonces, para ellos un terreno no importa si es privado o fiscal, lo importante es poder levantar un techo, digamos. es que cuando no se entrega otra solución, insisto, Ya. no legitimando eso, pero no es una solución de fondo. Entonces ahí está la política habitacional. Y la política habitacional, nosotros ahí trabajamos estrechamente con el Ministerio de Vivienda, porque la política de campamento, el Ministerio de Vivienda hace un par de semanas presentó el catastro de campamentos actualizados con alrededor de 1000 campamentos en el país. La política de campamentos define distintas estrategias. Hay campamentos que se radican, donde se van a establecer los servicios básicos, y ahí el Ministerio de Bienes Nacionales puede entrar, puede regularizar, puede colaborar a que se instalen los servicios. Hay campamentos que nunca va a ser posible erradicar, ya sea por temas de riesgo, que tenemos situaciones así en quebradas, en zonas aluvionales, por razones de acceso a servicio, que nunca va a ser posible que llegue el agua potable, que llegue la electricidad, la recolección de la basura. Y hay lugares que van a terminar o van a ser como campamentos de tránsito hasta una solución definitiva. Entonces, esa política de campamento la define el Ministerio de Vivienda y nosotros actuamos en función de eso. Pero efectivamente hay lugares que nunca van a poder ser regularizados por distintas razones, y ahí nosotros también esperamos recuperar esos terrenos, pero ahí diferenciar entre una política de fondo para dar respuesta y que esto no siga creciendo, y quizás no se ven los resultados en el día 1, pero sí en el tiempo se va a ir viendo que esto no siga creciendo y que se empiece a dar solución a las personas sin casa. Y una política inmediata, evitar que siga creciendo, y un posicionamiento muy claro y de que nosotros vamos a perseguir a quienes lotean, estafan y finalmente hacen negocios con terrenos que no les pertenecen, porque los terrenos que son fiscales, que son de todas y todos los chilenos, tienen que estar a disposición de todas las necesidades sociales, justamente sí, claro, como la vivienda social. Justamente. Ministra Javiera Toro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, hasta luego.